Qué gusto compartir la palabra el día de hoy. No sé si sabes, pero cada vez que tú y yo escuchamos la palabra y venimos a un ambiente con esto, como este, existe la posibilidad de que Dios haga algo. ¿Alguien lo cree? La mitad. ¿Alguien lo cree? Dios puede hacer algo en el corazón del hombre. Él es un Dios de milagros que sigue obrando, sigue haciendo milagros, sigue renovando el alma. Entonces, si tú estás aquí, Dios puede hacer algo el día de hoy en tu corazón, en tu alma. ¿Alguien lo cree? Sí, él solamente necesita personas que digan: heme aquí, Señor, háblame el día de hoy. Empecé emocionado, perdón. Iniciamos. Estamos en una serie que se llama El temor de Dios. Di conmigo: el temor de Dios. El temor de Dios. Y el día de hoy he titulado este mensaje: temor contra terror. Temor contra terror. Y vamos a ver de diferentes historias en la Biblia y vamos a ver la diferencia entre el terror que le puedes tener a Dios y el amor que le puedes tener a Dios. Quisiera iniciar orando y luego nos echamos un clavado a la palabra del día de hoy. Ahí donde está, cierra tus ojos y oramos. Señor, te pido el día de hoy que tú hables a nuestro corazón, que tú hagas algo en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido que tú hables a través de mis labios y que sea tu Espíritu Santo el que traiga a nuestras vidas convicción. Ahí donde estás, di conmigo: Señor, háblame. Una vez más: Señor, háblame. Última vez: Señor, háblame. En tu nombre oramos. Amén y amén. Mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿alguna vez has tenido miedo? Pregunta muy ambigua, ¿no? Pero yo estaba pensando, ¿cuándo fue la primera vez que empezó el miedo en mi vida? Y no sé quién recuerda. Recuerdo estar pequeño, tener 10 años más o menos, y mis papás mandarme a tirar la basura en la noche. Entonces la basura no estaba cerca de la casa, estaba un poquito lejos de la casa. Entonces recuerdo una noche oscura ir a tirar la basura y luego decir: siento que alguien me viene persiguiendo, y correr de volada a la casa. ¿A alguien le sucedió eso? 6 personas, muy bien, muy bien, muy bien. Puro valiente el día de hoy. O no sé si a alguien le toca y híjola, le tocó en algún momento 12:30 de la mañana, 1 de la mañana, tener mucha sed, ir a la cocina, prender la luz, tomarte tu agua y pensar dentro de ti: tengo que apagar la luz y regresar a mi cuarto. ¿Será que alguien me está persiguiendo? Entonces apagabas la luz y decías: ¡ay, algo me viene persiguiendo! ¿Sí? Ese es como un miedo o un terror, ¿no? Un miedo o un terror. Hace algún tiempo estábamos con unos amigos y estábamos cenando, y te tengo que confesar, la conversación se dirigió a un lado que no queríamos, pero empezamos a tener estas conversaciones de cosas anormales que nos han pasado, así medio tenebrosas. Perdónenme, yo sé que todos son cristianos y no tienen estas conversaciones, pero estábamos teniendo estas conversaciones. Uno te contaba una historia y otro contaba otra historia, y ahí estábamos, ¿no? Contando estas historias, y como que cuando empiezas a contar estas historias empieza como el miedito, ¿no? Ya salimos de ese restaurante, vamos de regreso a casa, y ahí está Marcos, de 37 años de edad, manejando el carro, volteando por el espejo retrovisor a ver si no ve nadie en el carro. Marcos, de 37 años, diciendo: ¿será que alguien nos viene persiguiendo? Y empezó este miedo en mí. Empieza este miedo en mí. Mi esposa, ella dice que no tenía miedo, pero esa es otra historia. Veníamos ahí, llegamos a la casa, vivíamos en 2 pisos ahí en Tijuana, México, y llegamos a la casa, primer piso, estamos agarrando agua, y le digo a mi esposa: mi amor, ya me voy al cuarto, que está en el 2º piso. Y me dice: no, ¿a dónde vas? Le digo: pues al cuarto. Dice: no, espérame. Y ya me di cuenta, ella también tenía miedo. Entonces le digo: no, ya me voy. Apago la luz y salgo corriendo y lo grita: Marcos. Y subo al cuarto,
Me encantaría decirte que ahí termina la historia, pero ahí empieza nuestra noche de terror. Estamos ahí acostados, nadie dice nada, hay un elefante en la sala, o sea, los dos tenemos miedo, pero nadie dice que tiene miedo. Ojo, vivíamos en esta casa, a la izquierda no había vecinos, a la derecha no había vecinos, los vecinos de enfrente estaban lejos y atrás no había casa. Estamos acostados, los dos, no sé quién le ha pasado que estás así sólido en la cama y parece que no has respirado en 6 minutos. O sea, que tengo que respirar y respiras, ¿no? Entonces estamos ahí y de repente, recuerda, no hay vecinos, escuchamos como que un niño está llorando cerca de la casa. ¡Ah! Otra vez. ¡Ah! Dije, no hay vecinos, no hay bebés. Y como buen hombre de Dios, digo, mi amor, ve a ver qué está pasando allá afuera. Y ella me dice, no, tú ve, no, tú ve. Y era como que este miedo nos alejaba de lo que se estaba escuchando. Teníamos miedo, estábamos temblando por dentro. Y me armo de valor, agarro mi navaja de camping que me regaló un amigo de media pulgada y salgo y a ver qué está pasando. Y era un búho que estaba, casi me está saludando, hola. Y ahí estoy yo viendo el búho. Y en vez de acercarme, me quería alejar y aplaudo, aplaudo y el búho sale volando. Y esta historia puede que sea chistosa, pero hay un miedo que nos paraliza y nos aparta. ¿Sabes de cuál miedo estoy hablando? Ese miedo que te impide acercarte a las cosas en vez de acercarte a ellas, ¿sí? Y a lo mejor hay muchos miedos que tú tienes. A lo mejor tienes miedo a las arañas. ¿Alguien tiene miedo a las arañas? Bien, algunas personas, ese miedo nos hace alejarnos de las arañas. Ratones, si nada más de escucharlo es como que algo sucede dentro de ti. Cuando ves un ratón no es como que te acercas al ratón, dices ahí te veo, ¿sí? No es Mickey Mouse, bye. Me alejo del ratón. Y ves, para muchos de nosotros, a lo mejor de niños empezó un miedo por las cosas de Dios o aún por Dios. A lo mejor estabas pequeño y tu mamá te decía, no te portes mal porque Diosito te va a castigar. Ahí está la herida de niños de todos, ¿no? O sea, no te burles de la señora porque Diosito te va a castigar. Y es un miedo no saludable que nos hacía apartarnos de Dios en vez de acercarnos a Dios. Era un terror de Dios. No sé si hay algún cristiano aquí de la vieja escuela. ¿Hay algún cristiano de la vieja escuela? Sí, bien, súper. 3, bien. Ustedes probablemente conocieron una canción que se llamaba La Gran Tribulación, que era de un hombre que se llamaba Marino, ¿no? Y decía cómo Dios había venido y había llevado a toda la gente y no hay salida porque esta es la gran tribulación. Y de repente a las 6 de la mañana prendía tu mamá la AM 1340 y estaba esa canción, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Y en vez de tener una alegría por quien era Dios, decían, ay, Diosito me va a castigar. Eso es el terror a Dios. Eso era como que, híjola, no sé si me puedo acercar a este Dios. Y vemos en la Biblia esta idea del terror. Quiero el día de hoy rápido hablar del terror de Dios, o el terror que podemos sentir, este miedo, el temor de Dios y luego qué hace el temor de Dios en nuestras vidas. Entonces el terror o el miedo a Dios nos aleja de Él. Di conmigo, nos aleja a Él. La primera vez que podemos ver este terror o este miedo es en Génesis. Adán y Eva, Dios crea a Adán. En Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces Dios mismo crea al hombre. El mismo Dios sopla vida y está el hombre a todo su esplendor. Después de que crea al hombre,
Génesis 2:18, mi versículo favorito de soltero: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le crea a Eva, y está el paraíso, todo está en armonía, todo está en amor. Dios crea a Eva, pero esa cercanía que tenía Adán y Eva con el Señor es interrumpida por un suceso que cambió el rumbo de la humanidad. El Señor les da una orden, y la orden es esta: pueden disfrutar de todo, caminamos juntos tú y yo, puedes disfrutar de todo, pero de aquel árbol que está allá no comas. Eva es distraída por una serpiente, cuenta la historia, es seducida por una serpiente, empieza pláticas con esta serpiente, también el hombre, y de repente son seducidos por esta serpiente y comen del árbol que el Señor les había dicho que no, o sea, desobedecen a Dios, y de repente se dan cuenta que están desnudos. Se dan cuenta en Génesis 3:7-8, dice: y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse, y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Recuerda, ya habían desobedecido al Señor, y el versículo siguiente dice: así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces, de tener esta unidad con el Señor, esta relación con el Señor, desobedecen al Señor y de repente le tienen un terror al Señor que hace que se escondan. Ahora, ¿Dios cambió? No, la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambió fue la desobediencia y cómo Adán y Eva veían a Dios. Entonces, en vez de acercarse a Dios, ellos decidieron separarse de Dios, huyeron y se escondieron. Y este miedo del que te hablo, este terror a Dios, es esta sensación de inseguridad o de rechazo hacia Él, muchas veces por algún pecado cometido. A lo mejor has cometido un pecado y dices: híjola, ya cometí un pecado. Y tu instinto natural es decir: déjame alejo más de Dios, déjame aparto más de Dios, porque probablemente, como cuando tenía 12 años y me lo decían, Dios está enojado conmigo. Así que este miedo nos separa de Dios. Y a lo mejor tú vienes el día de hoy aquí con algún miedo no saludable. Vienes porque a lo mejor te trajeron, o es lo que se hace un domingo, y de repente tienes que calmar algo en tu interior y has tenido este miedo que te aparta a Dios. La buena noticia es que si el miedo me aparta, el temor de Dios me acerca a Él. Entonces, si el terror me aleja, el temor con M me acerca al Señor. Una vez más, si el miedo y el terror con R me aleja del Señor, el temor a Dios me acerca a Él. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? La palabra temor puede ser que tú y yo la absorbamos o la tengamos en nuestra mente como este temor que nos ha vendido la sociedad, este temor o este miedo que de repente tenemos a las guerras, este miedo que de repente tenemos, o este temor que tenemos a los cambios políticos, al clima de migración entre nosotros, y es este miedo que le tenemos. Pero el temor bíblico es lo siguiente: es una actitud de profundo respeto, reverencia y asombro hacia Dios. El temor bíblico es, di conmigo, respeto, reverencia y asombro hacia Dios. El temor a Dios debería acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque lo respetamos. ¿Por qué debería acercarnos a Él? Porque tenemos una reverencia ante el Señor, y más que nada porque tenemos un asombro al Señor, y eso nos lleva a vivir una vida cuidadosa,
Una vida que tiene cuidado ante las cosas de este mundo, tiene cuidado ante el pecado, porque si Dios no le agrada, a mí no me agrada. ¿Por qué? Porque estoy tan asombrado con el Señor. ¿Ves? El asombro nos lleva a honrarlo. El asombro de quién es el Señor y cómo es Él y cómo ha sido bueno y cómo es fiel y cómo para siempre es su misericordia y cómo me ha renovado, transformado. Ese asombro me lleva a querer honrarlo. Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es este temor a Jehová. O sea, temer al Señor nos ayudará a tomar las decisiones correctas ante las tentaciones de la vida. Nos llevará a tomar las decisiones correctas ante el pecado en nuestra vida, ante la maldad de este mundo, ante la falta de integridad en nuestra sociedad. Lo que hace el temor de Dios en nuestras vidas es que debería hacernos pensar diferente a como piensa el mundo. Nos lleva a decir: si a Dios le lastima esto, yo no lo quiero en mi vida. Y ahí es donde está el gran problema. Di conmigo: híjole, ahí está el gran problema. Porque podemos venir a la iglesia, podemos llamarnos cristianos, podemos diezmar, ofrendar, venir a todas las actividades, decir que amamos a Dios, pero no tener el temor de Dios en nuestras vidas. No tener el temor de Dios en nuestra vida. Podemos alzar nuestras manos cada domingo y sigue alzando las manos, y podemos venir y cantar, pero no está el temor de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se ve esto? Porque muchas veces vivimos practicando el pecado sin sentir convicción. ¿Ves? No tener el temor de Dios nos lleva a andar para arriba y para abajo, haciendo y deshaciendo, y no sentirnos mal. Y luego venir el domingo, agarrar el fix de Dios aquí, y luego regresamos el lunes, me siento mejor, pero a mediodía ya me estoy comportando como el mundo. El temor de Dios nos acerca a Él, nos hace a huir de esas cosas, pero no tener el temor de Dios nos hace tomar a la ligera lo santo. Mike nos contaba la semana pasada de unos hombres que estaban en un estadio, y estaba la adoración, y estos hombres estaban en el estadio comiendo papitas y tomando soda, y no tiene nada de malo comer papitas y tomar soda, pero hay un momento reverente cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y el temor, y el no tener el temor de Dios nos hace vivir una vida que nos agrada a nosotros mismos más que a Dios. ¿Ves? No tener el temor de Dios nos hace perder la conciencia de que Dios te ve. ¿Alguien feliz en esta mañana, tarde? Eso, muy bien. Nos hace perder la conciencia de que, amigo, amiga, Dios nos está viendo. O sea, Dios está viendo lo que estás viendo en tu celular. Dios está viendo los mensajes que estás mandando a la persona que no deberías de mandarle esos mensajes. Dios está viendo cómo estás haciendo esas negociaciones que son injustas. Dios está viendo cómo te estás yendo a tomar, a drogarte después de salir del trabajo. Dios está viendo eso, y no tener temor de Dios nos quita esa conciencia. La ausencia del temor de Dios se nota cuando vivimos como si Dios no importa. Vivir como si Dios solamente es algo que está en un marco. Dios es solamente algo que se hace por domingo en la mañana. Y hasta hemos venido a la iglesia como si fuera este restaurante que se llama Subway, donde llego y luego, sí, lechuga sí, híjola, cebolla no,
Y venimos a la iglesia muchas veces pensando, sí, el amor de Dios, qué bonito el amor de Dios. Su gracia, sí, su gracia. Su misericordia, sí, su misericordia. Pero cuando te habla de que de repente deja el pecado, eso no, eso es para alguien más. Y a veces entendemos que sí, el Señor es amor, pero también es un Dios justo. Entendemos que Él es un Dios de misericordia, pero también Él es un Dios santo. Entendemos que es un Dios paciente, pero también es un Dios que se llena de ira contra los enemigos. Entendemos que Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios soberano. Sí entendemos que Dios es un Dios de paz, pero también es un Dios que pelea por nosotros. Vemos en la Biblia que es Cordero el Señor, pero también es el león, y el león de la tribu de Judá que pelea por sus hijos. ¿Ves? Si entendemos que la Biblia nos dice que nos acerquemos confiadamente, pero también Jehová es un fuego consumidor. Y ves, venimos a la iglesia y el día de hoy quiero decirte esto, iglesia, hombre, mujer, joven y señorita, no podemos escoger solo lo que se acomoda de Dios en nuestras vidas. O Dios lo es todo o no lo es. O Dios es todo en nuestras vidas y es todo lo que queremos y es todo lo que anhelamos, o no es gris, es blanco o es negro. Y Dios es lo que necesitamos en nuestra vida. No hay medias tintas en el camino del Señor. No es a la mitad. No es a la mitad. Y yo estoy convencido que cuando tú quieres todo de Dios, Él está dispuesto a restaurar dentro de nosotros a una generación que le teme de todo su corazón. Una generación que le teme al Señor. Una generación de hombres, de señoras, de jóvenes, de señoritas que sí le adora, sí le canta, sí disfruta la presencia de Dios, pero también que le teme. Que le teme en esos momentos cuando nadie te ve. Que le teme cuando las cosas en el trabajo, toda la opción es para que transies. El temor de Dios gana en tu corazón. Necesitamos hombres y mujeres que están tan asombrados en quién es Dios, que nos lleva a vivir una vida recta delante del Señor. Hombres que tenemos convicciones firmes ante el pecado y ante las tentaciones de la vida. ¿Ves? Esto no es como una opción dentro de todo el paquete que es ser cristiano. No es como que canto, ser cristiano, pues canto, me bautizo, voy de repente a una red, vengo a la noche mexicana y vengo a estas fiestas. Y si hay espacio, pues ahí agarro el temor de Dios. No, eso es lo que viene cuando tú y yo decidimos entregar nuestra vida a Jesús. El temor de Dios debe ser parte de nuestras vidas. No es algo que te gustaría tener, es algo que necesitamos tener para ser hombres o mujeres que honran al Señor. Entonces, la pregunta podría ser, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debe de suceder en mi vida? Y veo la historia del hijo pródigo. Vimos en esta historia, el hijo pródigo pide la herencia de su padre, malgasta todo. Y en medio de una crisis de este joven comiendo de lo que comen los cerdos y después de tener todo y estar alejado del padre, dice Lucas 15:17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me encantan las primeras 4 palabras. Y volviendo en sí. Di conmigo, volviendo en sí. El primer paso para regresar al temor de Dios es darnos cuenta que algo no está bien. Darnos cuenta que algo no está bien. Darnos cuenta que a lo mejor hemos coqueteado con el pecado. Que a lo mejor hemos estado en la orilla de nuestra vida cristiana y es que tan cerca a la maldad me puedo acercar sin mancharme, pero hemos coqueteado. Y la primer
el primer paso para tener el temor de Dios, si es que se ha perdido el temor de Dios en tu corazón, es darte cuenta que algo no está bien. Y quiero hablarle a un grupo especial el día de hoy. A lo mejor eres un cristiano que tiene años en la iglesia y tienes muchos años y de repente vienes a la iglesia y has dicho esto: ya no me hace igual. O sea, las canciones pues no es como antes. Ya sé que sigue, ya sé cómo es esto. Y de repente pareciera que tu vida cristiana es parte de un protocolo moral, parte de un protocolo que tienes que hacer. Pero el temor de Dios, una vez más, debería acercarnos a Él y cada domingo venir felices y contentos, porque estamos adorando un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que no cambia, que su amor es para siempre, que es fiel para con sus hijos. Y debemos llenarnos de asombro que Él es bueno y Él es fiel. Pero es todo o nada. Y conmigo, es todo o nada. Dile a tu vecino, es todo o nada. Ahora, ¿qué hace el temor de Dios en mi vida? ¿Entendimos esto? Que el miedo o el terror nos aleja a Dios, y el temor de Dios nos acerca a Dios, o debería acercarnos a Dios. Ahora, cuando tenemos el temor a Dios y cuando le pedimos que Él nos ayude a tener este temor, ¿qué hace el temor de Dios en mi vida? Quiero darte 3 puntos rápido. El temor de Dios en nuestra vida elimina los otros miedos. Una vez más, el temor de Dios en nuestra vida elimina los otros miedos. Salmo 31, 19, 20 dice lo siguiente: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. Si me ayuda el piano, por favor. Qué grande es la bondad que has reservado, ¿para quién? Para los que te temen. La derramas en la abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Cuando tú y yo tenemos el temor de Dios, Él elimina los otros temores, y es como si hay una protección sobre nuestras vidas a los que tememos al Señor. Hay una protección sobre los que temen al Señor. Hay un ministro que fue capellán del Senado de Estados Unidos, Richard Halverson, y él dijo lo siguiente: los hombres que temen a Dios enfrentan la vida sin miedo. Los hombres que no temen a Dios terminan temiendo a todo. El temor a Dios elimina los otros temores. Y a lo mejor es tiempo de que cambies tus miedos por el temor a Dios. Ahí estamos seguros, ahí tenemos protección. Mira la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos disfrutaron de esta verdad porque ellos fueron temerosos de Dios, pero no de Nabucodonosor. 3 jóvenes valientes fueron temerosos de Dios, temerosos de las palabras del Señor, pero no le tenían miedo al hombre que quería que se postraran ellos delante de otros dioses. ¿Y cuál fue la recompensa de hombres, de jóvenes temerosos a Dios? La recompensa de ellos fue Dios mismo con ellos en el horno de fuego. La recompensa a los que temen a Dios es Dios mismo en las tribulaciones, en el fuego, en las circunstancias adversas de la vida. Dios mismo está con nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. De aquellos que le temen a Él, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor.
Dios mismo está con nosotros cuando tenemos este temor de Dios. Número 2, el Señor nos protege del pecado cuando tenemos temor a Él. Proverbios 16:6 dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová, con este asombro por quién es Él, los hombres se apartan del mal. A lo mejor tú estás en este lugar y ya es normal para ti una vida que desagrada al Señor. Ya es normal para ti mentir, ya es normal para ti decir groserías, ya es normal para ti emborracharte, ya es normal para ti ser infiel, ya es normal para ti. Pero cuando tenemos el temor del Señor, Él nos empieza a proteger del pecado. A lo mejor el día de hoy tú tienes que regresar a ese temor del Señor. Cuando honramos a Dios, este temor reverente actúa como un guardián que nos protege nuestra vida. Y hay como que regresa esta conciencia de que Dios está viendo. Como que regresa esta convicción que antes te movía y decía: no voy a ir porque no, ese lugar no es para mí. No voy a decir eso porque híjola, eso no agrada al Señor. Y cuando tenemos el temor a Dios, Él nos protege del pecado. Y último, este amor o este temor al Señor, número 3, abre la puerta a su amistad. Abre la puerta a su amistad. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Otra versión dice: el Señor es amigo de quienes le honran. El Señor es amigo de los que le honran. Y ves, ¿qué hace el temor de Dios en nuestras vidas? Abre la puerta de amistad. Y yo puedo decir que soy amigo de quien sea. No, si yo soy amigo de esta persona, puedo ser amigo de esta otra persona, yo soy amigo del alcalde, yo soy amigo de esto. Pero que Dios diga que soy su amigo, cambia la moneda. Y el temor de Dios abre la puerta a su amistad. Este temor reverente a Dios nos ayuda a conocer su corazón. Y qué honor conocer el corazón del Señor, sus anhelos, sus deseos para mi vida y para la vida de los que me rodean, a estar en comunión con Él. ¿Ves? El temor de Dios nos ayuda a estar asombrado de su belleza y su grandeza. Estar fascinado por lo que Él hizo. Imagino que esto pensaba David cuando escribió el Salmo 8, 3 y 4, cuando dice: cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso: ¿qué es el hombre? ¿Ves? Cuando pienso en los mares, cuando pienso en las galaxias, cuando pienso en las montañas, cuando pienso en todo lo hermoso que nos da la naturaleza, todas las cosas increíbles. No sé si ha sido el Gran Cañón, pero estás ahí y dices: ¿qué es esto? Es algo asombroso que pareciera como si te comes, como que ¡ah! Y David dice: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? De haber creado todo eso para que todavía lo recuerdes y te preocupes por él. Y ahí es donde el temor de Dios y esta fascinación que tenemos con Él nos lleva a decir: prefiero a Dios que al pecado.
Prefiero a Dios que las tentaciones de este mundo. Y ojo, las tentaciones vendrán, los momentos difíciles vendrán, pero nuestra postura en el temor de Dios es: te prefiero a ti, Señor. Te prefiero a ti, Señor. Y el día de hoy quiero invitarte a que cambies cualquier miedo, cualquier terror que has tenido por el Señor, cualquier imagen distorsionada que tengas de Dios, por este temor reverente que te acerca a su corazón, que te acerca a Él. Ahorita vamos a cantar una canción, y mientras yo preparaba este mensaje, solamente entraba en mí esta convicción del Señor, que ha habido áreas en mi vida que no han tenido el temor de Dios. Cristiano desde la cuna, y me daba cuenta: Señor, creo que se me ha hecho normal esta área de mi vida. Señor, se me hace que el temor completo tuyo no ha estado 100% en mi corazón. Y mientras preparaba este mensaje, honestamente te lo digo, caí de rodillas y empecé a decir: Señor, híjole, perdón porque me he desviado. Perdón porque Marcos de 14 años, cuando tuvo un encuentro contigo, le decía no a todo, no a esto, no a los amigos malos, no a las personas que me van a alejar a ti. No. Y de repente empecé a cambiar. ¿Qué pasó? El temor se empezó a ir. Empecé a apartarme del temor. Pero al orar decía: Señor, déjame acerco otra vez más a tu presencia. Déjame tener tu temor. Si eso me aparta de amigos, gloria a Dios. Si eso me hace que la gente se burle de mí, gloria a Dios. Si eso hace que de repente no tenga las oportunidades que todos tienen, gloria a Dios, porque prefiero honrarte a ti que honrar al mundo. Honrarte a ti, Señor, que honrar a las personas que son mortales. Gracias por conectarte a esta segunda parte de nuestra serie. Que a lo mejor tú estás el día de hoy y tienes que tomar una decisión por Cristo, una decisión por el Señor, o nada más a decirle al Señor que quieres su temor. Cualquiera de las que sea, quiero animarte a hacer esta oración. Y no nada más hacer esta oración, pero buscar una iglesia cerca de ti. Di conmigo: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas dentro de mí. Sé el Rey y el Señor de mi corazón. Si tú hiciste esta oración, te animo a que busques una casa espiritual, una iglesia que hable la Biblia y honre al Señor. Nos vemos en el próximo video.